caso que tú me hiciste el mejor. Hola. Hoy bien, la señora Buenas tardes, acá estamos. Buenas tardes. Ya está transmitiendo, Luis Carlos. ¿Sí? Ok, muy bien. Muy bien, pues buenas tardes a todas y todos, compañeras y compañeros que nos acompañan en este conversatorio titulado Después de la embestida de Biden, ¿cuáles son las tareas del movimiento obrero en Estados Unidos? Este conversatorio es en continuidad de el evento que realizamos la semana pasada en un entorno de conflicto y de tensión en el país vecino por la toma del Capitolio por parte de estos grupos y hordas de seguidores de ahora el expresidente Donald Trump. Y bien, pues le damos la bienvenida a todas y todos. Contamos de nuevo con la participación de nuestro compañero Alan Benjamín, quien es miembro del Consejo Laboral de la AFL-CIO en San Francisco, editor y miembro e integrante de Socialist Organizer del boletín, el periódico El Organizador, The Organizer. La dinámica para este conversatorio será la misma. Daremos una participación de hasta 20 minutos para el compañero Alan y posteriormente una ronda de intervenciones, preguntas y comentarios de las y los asistentes de hasta 2 y 3 minutos y posteriormente una respuesta del compañero. También para quienes nos están escuchando, nos están viendo en redes sociales, pueden dejar sus comentarios. Asimismo, a quienes están acá conectados por vía Zoom, pueden dejar sus comentarios en el chat de Zoom. Les pediríamos solamente que, por respeto al ponente o quien se encuentre tomando la palabra, que mantengan su micrófono cerrado, ¿no? En silencio, para que podamos escuchar bien al compañero Alan. Bien, pues buenas tardes, Alan, bienvenido, te damos la palabra. Gracias. Gracias. Estuvimos juntos la semana pasada en esta discusión. Muchas cosas han transcurrido esta semana que clarifican un poco lo que decíamos en ese momento y nos permite tener una mejor idea de lo que se nos viene encima con la elección y la nueva presidencia de Biden y de Kamala Harris. Primero, muchos de ustedes seguramente, a ver, si pueden apagar, por favor, gracias. Muchos de ustedes seguramente vieron imágenes de la inauguración ayer en Washington, una ciudad sitiada por el ejército y por la Guardia Nacional, más soldados presentes en Washington que en todo el Medio Oriente, para dar una idea de la crisis que estalló después de que el 6 de enero hubiera esa toma del Capitolio por parte de los grupos ligados, muchos de ellos de extrema derecha, pro-fascista, ligados a Trump. En ese momento hubo una discusión, me acuerdo, que si estaban al tanto las autoridades que eso se venía. Sabemos ahora, la FBI ha podido informar de que habían anunciado, ellos habían seguido en las redes toda la discusión que se preparaba, la toma del Capitolio para llevar de rehén a los congresistas para impedir que hubiera un voto
del colegio electoral para ratificar la presidencia de Biden. Eso es lo que estaba en juego. Habían bombas puestas en tanto en la oficina del Partido Republicano como del Partido Demócrata, que tenían como objetivo llevar a la policía a esos dos sitios y permitir que el Capitolio estuviera aún más desprotegido. Entonces, estas no son conspiraciones, estos son ya hechos confirmados por la FBI misma de lo serio que era una tentativa burda, ¿cierto?, de insurrección, pero no sin implicaciones políticas importantes, porque el presidente Trump estaba por detrás. Y ha habido la destitución en esta semana de Trump por la Casa de Representantes. No ha sido removido del poder, no fue, porque ya no está, pero no significa que la destitución no va a continuar después de que él haya sido salido, porque hay una cláusula en la Constitución estadounidense que permite destituir aún no estando ocupando el puesto. ¿Y eso qué significa? Que él Trump no podría de ser destituido de nuevo por el Senado. Él no podría presentarse más como candidato a cualquier puesto electoral en Estados Unidos. Y eso es lo que está en juego en el debate ahorita. Y Trump es posible que sea enjuiciado y sea considerado culpable por el motín y se le imposibilite ser candidato de nuevo. Tiene sus consecuencias porque Trump ayer, antes de que cuando hizo su propia declaración en Florida ante el ejército, con toda la élite del ejército, él anunció de que él no aceptaría ninguna decisión de parte del Congreso, y que de todas formas él ya dejaba el Partido Republicano y estaba anunció la creación de un nuevo partido, el Partido Patriota. Crisis gigantesca en el Partido Republicano, a tal punto de que hay dos partidos republicanos, uno más cercano a la política neofascista de Trump. Él espera que sea un partido de unos 35 millones de los votantes. Yo pienso que es mucho menos que el sector que lo va a seguir, habiendo hecho lo que hizo, va a ser muy minoritario, y un partido republicano más conservador, más consecuente con la política tradicional del imperialismo estadounidense, y que sí, más tradicional conservador. Esto tiene consecuencias para nosotros que hemos luchado por un partido laborista. El bipartidismo en Estados Unidos ha sido una de las instituciones. Ecuador, Colombia, Costa Rica, Perú. A ver. Adelante. Sí, el bipartidismo es una de las instituciones que han cimentado, ha sido la columna vertebral de todo la política imperialista de Estados Unidos, y uno de los pilares de este bipartidismo, el Partido Republicano, estalle, abre la posibilidad de otras discusiones, otros partidos, inclusive un partido laborista. Y esa discusión la estamos llevando ahorita con muchos de los dirigentes sindicales con los que colaboramos y trabajamos. ¿Cuál es la política de Biden? Hay muchas ilusiones, creo, por los medios de la prensa, que Biden va a ser un nuevo Roosevelt, creando empleos, creando obras públicas,
reconociendo a sindicatos y fomentando, ayudando a la creación de sindicatos. Va a ser un nuevo dirigente de masas con apoyo popular y va a crear un multilateralismo en la política exterior, es decir, no va a hacer las guerras solo, sino que va a buscar aliados y va a buscar diplomacia en vez de intervención. Va a crear y ya anunció que implementaría la ley migratoria integral que Obama y Biden, como su vicepresidente, habían buscado apoyar y implementar del 2008 al 2014, pero eso obviamente, al 2016, disculpen, eso ha llevado a mucha discusión y mucho debate entre el movimiento migrante. ¿Cuál es la ley, por ejemplo, para ir ya más a fondo, cuál es esta ley de reforma integral migratoria? Llama a que en el plazo de 20 años podrían buscar su paso a la ciudadanía, es decir, papeles, hasta para 11 millones de personas. Obviamente eso de primera vista es algo importante. Sí se puede discutir por qué 20 años. En ese tiempo muchos serán deportados o tendrán problemas económicos, o 20 años de vivir bajo en la sombra, sin documentación, no es una respuesta adecuada para quien quiera que defienda derechos democráticos. Pero hay otro aspecto mucho más importante. Y como tanta de la política estadounidense es arreglos entre republicanos y demócratas, los republicanos insistieron, o un sector del partido republicano, el sector llamado moderado, el sector con quien Biden quiere cogobernar estos próximos 4 años, porque él está en la búsqueda de la unidad nacional, de la unidad sagrada con los republicanos y sobre todo con un ala del Partido Republicano liderada, buscando a McConnell, pero liderada por McCaskill y los demás de Maine y de Washington. Este sector anteriormente dijo, estaríamos dispuestos a apoyar esta ley migratoria, pero queremos como contrapartida que haya una mayor vigilancia para impedir de que entren a Estados Unidos. Tenemos que militarizar la frontera aún más. La inicial fue Clinton, pero el paso de militarizar la frontera, inclusive poner a los niños en jaulas, fue Obama y fue Biden como vicepresidente. Trump en uno de los debates lo señaló, dijo, ustedes son unos hipócritas, me dicen a mí de que tanto problema con las jaulas, pero ustedes fueron los que, y la foto que fue tomada que hizo, dio la vuelta al mundo, fue una foto tomada en 2014 bajo Obama. Para decir, la contrapartida es más deportaciones y fortalecer el muro. ¿Cómo podemos aceptar como contrapartida, como movimiento migrante, como movimiento de derechos humanos, como movimiento laboral, una contrapartida de mayor deportaciones cuando la política de libre comercio, que es apoyada tanto por Biden como por los republicanos, está destruyendo a las economías nacionales al sur de la frontera, está desplazando a millones cuyas únicas oportunidades de sobrevivencia es ir a los Estados Unidos sabiendo que quizá mueran en el desierto o en el tren de la muerte tratando de encontrar un empleo en Estados Unidos donde ya no hay empleos, a donde hay 34 millones de desempleados. Entonces, ¿cómo aceptar
¿Cómo no exigir empleos para todos, viviendas para todos, exigir fondos para que la gente que está huyendo la violencia, también violencia impuesta por la descomposición de estas sociedades, por las políticas de libre comercio y por las guerras que son el resultado de esa descomposición y destrucción de casas, de comunidades, de ciudades, de empleos, de pueblos. Entonces, hay una división hoy mismo en la prensa. Sectores del movimiento migrante aplaudiendo en alta voz, sectores ligados al Partido Demócrata, al ala moderada del Partido Demócrata, porque hay crisis dentro del Partido Demócrata. No pongo un signo positivo a una de las corrientes más a otra, como muchos lo hacen, pero la realidad es que hay una crisis interna y hay sectores que están apoyando esta ley, sectores migrantes de organizaciones pro-migrante, dicen esto es enorme, gracias, por fin han hecho. No leen el texto de la ley que llama a más deportaciones y a militarizar aún más la frontera. Bajo Biden, ¿seguirá o no la construcción de la frontera? ¿O habrá una forma más electrónica de barda? La gente en torno a Biden está diciendo que no es económico poner, y es no para nadie poner las rejas. Hay que tener un sistema electrónico que cuando alguien intenta pasar, alerta a la migra, y la migra viene y se los lleva, lo encarcelan y los botan. Esto no corresponde a una política que se pueda apoyar. Sectores del movimiento obrero, sectores ligados a nosotros. Yo le pedí al compañero Luis Ángel Reyes Zabalza, que algunos de ustedes conocen posiblemente, militante de nuestra organización, dirigente de organización importante de jóvenes, sobre todo jóvenes migrantes, que encabezó una caravana en varias ciudades en Estados Unidos ayer para justamente atraer la atención de que no es aceptable la propuesta de Biden sobre la política, sobre la ley migratoria integral. Eso es un ejemplo, como hay muchos. Otra cuestión que se nos dice, el movimiento de la AFL-CIO, la dirección sindical, amarrada a la patronal. Hay que decir la verdad, amarrada a la patronal, amarrada al Partido Demócrata y por ende a los patrones. La dirección de la AFL-CIO aplaude y Trumka, el presidente de la Federación Sindical de 13 millones de miembros, aplaudió en todo momento y dijo, estamos con Biden paso a paso, todo paso que tome Biden lo vamos a apoyar. Es decir, si se hace para atrás, si invade, como lo anunció en un momento en uno de sus debates con Bernie Sanders hace un año, cuando él dijo, es posible que tengamos que apoyar una intervención militar en Venezuela porque Maduro es un antidemocrático y tenemos que apoyar a los sectores más afines a nuestra política. Biden criticó a Trump de la derecha, dijo de que él no debía haber considerado una invitación a, ¿cómo se llamaba el tipo de la derecha en Venezuela? Supuestamente, Guaidó, supuestamente presidente, que Trump en un momento anunció que él invitaba a Guaidó a Estados Unidos y Biden se le tiró encima. ¿Cómo es? Este es un... No. Iba a invitar a Maduro a Estados Unidos, no a Guaidó. Guaidó vive en Estados Unidos, tiene su cama en la Casa Blanca. No es cierto. Bueno, políticamente la tiene. Trump iba a invitar a Maduro a discusiones diplomáticas
en Washington y Biden dijo no hay discusión posible con Maduro. Este es Trump, este es Biden. Biden que dice sobre China que la política de Trump ha sido demasiado débil, que hay que poner más presión, más sanciones sobre China, más impedimentos y hay que ampliar los buques de guerra en el mar del sur chino, el South China Sea, el mar del sur de la China, para impedir de que la economía china nos ahorque. Buques de guerra, no sé, van a impedir el tránsito, me imagino, de barcos de carga. La política exterior de Biden es una política exterior de la más reaccionaria que pueda haber. Es bajo matiz de vamos a regresar a los acuerdos de París sobre el medio ambiente, vamos a buscar el multilateralismo en términos de la intervención en Irán, pero todo es un imperialismo con un rostro más humano, pero en la realidad concreta es de una política tradicional del imperialismo en crisis y por lo tanto más peligrosa inclusive que bajo Trump. Bueno, no más, 3 minutos. Entonces, en relación a política exterior, en relación a derechos laborales, Trump atacó, Biden dice que va a apoyar. Todo lo que dice Biden está sujeto a otra cuestión, que lo acepte el Senado. Y el Senado, es cierto, está bajo control del Partido Demócrata, pero el ala demócrata moderada ha dicho claramente que nosotros no vamos a apoyar una política izquierdista de Biden. Es decir, van a presionar porque se gobierne al centro, que se gobierne con los republicanos, que todo lo que es sistema de salud universal, eso no lo vamos a aceptar. Si una propuesta de ley viene sobre mi escritorio de una ley universal de salud, voy a hacerle el veto, lo cual es un crimen hoy cuando hay más de estamos aproximándonos a 500,000 personas en Estados Unidos muertos por el COVID. 400,000 hoy y en un mes se considera 500,000. Y decir de que y el Sistema Nacional de Salud en Estados Unidos privado, dinero caro, ineficiente, que ha sido responsable en gran parte con la política de Trump, pero este sistema tiene que ser reformado, tiene que haber un sistema de salud universal, un ISSSTE que funcione, un IMSS que funcione, y no existe. Y por lo tanto tenemos esta tarea. La discusión, y termino con esto, en el movimiento obrero es de que hay división. Por un lado hay un sector que dice, bravo, nos deshicimos de Trump, ahora hay que dar la batalla con Biden, que es un neoliberal, y vamos a presionarlo. Pero no hay que presionarlo demasiado porque si no, le hacemos el juego a los republicanos. Esa es una corriente con la que nosotros en la sección de Socialist Organizer y en el movimiento laboral en que participamos, el LCIP, hay varias coaliciones en las que participamos, decimos no, porque eso nunca vamos a conseguir lo que queremos si nos atenemos a lo que nos van a dar, no lo que queremos, sino que, bueno, hay que moderar lo que pedimos, no hay que pedir un sistema nacional de salud ahora, pero un paso hacia ello. En fin, lo que siempre ocurre con los dos partidos. Otra corriente de la nuestra dice, hay que mantener la independencia de los sindicatos en relación al Partido Demócrata y a Wall Street. Biden fue el candidato predilecto de Wall Street, de la alta finanza, de las grandes corporaciones, para quienes Trump era demasiado destabilizador para el sistema. Biden es el tipo que queremos. Entonces nosotros decimos, no vamos a conseguir nuestras demandas haciendo negocios, negociando
con republicanos y demócratas, sino imponiendo por la fuerza, por las marchas, por las tomas de posición sindicales, por las huelgas, por las acciones de masa. Vamos a imponer un sistema universal de salud, una política migratoria real, papeles para todos ahora, no a las deportaciones, no al muro de la vergüenza, no a los tratados de libre comercio. Y esa corriente independiente está creciendo, está planteando la necesidad de candidaturas independientes, obreras, negras, independientes en las elecciones de noviembre del 21 y noviembre del 22. Y en eso estamos en la preparación de un movimiento por una OPT, un Partido Obrero Popular en Estados Unidos, independiente, basado en los sindicatos y en las comunidades populares. Y bueno, con eso termino. Bien, muchísimas gracias, Alan. Excelente. Compañeras y compañeros presentes, abrimos la ronda de participaciones, comentarios, preguntas que tengan acerca de lo expuesto y la situación actual en Estados Unidos. ¿Alguien que quiera tomar la palabra? ¿Quién gusta participar? La vez pasada se animaron más rápido. Sí, sí. Tal vez están pensando las preguntas porque es una situación muy, muy importante lo que está sucediendo. Adelante, Juan Israel. Carlos. De 2 a 3 minutos, Oye, compañero. ¿qué se sabe sobre la organización o el comité que la FLCO impulsó o va a impulsar, donde está a la cabeza Benjamin Davis del sindicato metalúrgico, algo así, en Estados Unidos? Esa organización, ¿cuándo empezará a ejercer las investigaciones en México? Algo así está encargado esa comisión. No sé si sepan algo de eso. Muy bien. Está levantando la mano el compañero Mario Díaz. Compañero, adelante. Sí, gracias. 2 asuntos nada más. Bueno, el primero es el que tiene que ver, nos faltan muchos más elementos para enjuiciar la política de Biden. Apenas lleva que estamos a 21 después de su asunción. Y en virtud de que de este lado de la frontera nos faltarían elementos para, en todo caso, decir, por aquí es lo que tenemos que hacer en relación a este nuevo gobierno demócrata, ¿no? No obstante que ya conozcamos la trayectoria anterior de Biden y de los propios demócratas, pero me parece a mí que ante los nuevos retos, ante la nueva situación que se le presenta incluso al propio Biden, al propio presidente de Estados Unidos, nos falta pues mayor información. Yo en todo caso le solicitaría a nuestro gran amigo Alan Benjamin que nos dotara de los elementos de juicio documentalmente. Ese por un lado. Por el otro, mi estimado Alan, ¿con cuántos y cuáles sindicatos de México se tiene relación por parte de esta ala progresista del movimiento obrero estadounidense, por un lado? Y por el otro, ¿cuál sería en todo caso la opinión de esta ala progresista de la actitud que está teniendo el gobierno mexicano con respecto al propio Biden? ¿Sí? Me parece a mí que
en tanto que se tenga una aproximación a una caracterización del gobierno mexicano, sobre todo por la actitud, me estoy refiriendo a el asunto que tiene que ver con los derechos humanos laborales, con todo el cumplimiento que se tiene que ver con el apartado 23A del propio TEMEC, por un lado. Por el otro, la defensa férrea que está haciendo el gobierno federal en torno a los energéticos, y que me parece a mí que es una posición correcta, apropiada del gobierno de Andrés Manuel en torno a que en el mismo capítulo 8 del TEMEC, ahí se establece muy bien, sí, la jerarquía, ya voy a terminar, la jerarquía que tiene México sobre sus recursos naturales. Es cuanto. Gracias, compañero. ¿Alguien más que guste tomar la palabra? Me anoto, Luis Carlos Misael Palma de Tuxtla Gutiérrez. Adelante, compañero. ¿4 minutos? Estamos pidiendo de 2 a 3 minutos. Le aviso cuando le falte uno. Gracias. Yo recuerdo que cuando fue electo Clinton, que también era del Partido Demócrata, dentro de varios compañeros, bueno, conocidos del PRD aquí en el estado de Chiapas, manifestaron muchas ilusiones que porque era del Partido Demócrata y que iba a venir una época brillante para México, parecida al gobierno de Kennedy cuando repartían los desayunos escolares en las escuelas a cuenta de un apoyo de los Estados Unidos, del gobierno de Kennedy. Entonces ahora, lo que tenemos a la vista con Biden es la política que el imperio está desarrollando contra todos los pueblos. No podemos negar que el sostenimiento de los aparatos en Chile que hoy obstaculizan la Asamblea Constituyente corre a cuenta del imperio norteamericano, el bloqueo económico contra Cuba, contra Venezuela, los ataques a los pueblos de África, el reconocimiento de Israel para avasallar más y masacrar al pueblo palestino. No hay diferencia entre la política de los dos. O sea, no, esa política se va a profundizar porque además no es un asunto moral si es buena gente Biden o es mala gente, porque hay algo que es superior a la voluntad de los gobernantes del país más poderoso de la tierra. La enorme recesión económica, los mercados se han restringido, hay una pelea brutal por los mercados que no pueden ser resueltos mediante una guerra mundial ahorita, aunque en cualquier momento pudiera desarrollarse. Y eso es lo que está provocando la crisis entre el grupo de Trump y el grupo de Biden. Incluso Trump atacó a la Organización Mundial de la Salud, pero la OMS está ligada a Biden. Los migrantes los estuvo sosteniendo Soros, pero Soros está con el grupo que es dueño de la Reserva Federal. Entonces hay una pugna interimperialista entre estos dos grandes grupos financieros, porque está, además de la recesión económica que se profundiza, hay otra ley más mortal para el capital. Las fuerzas productivas se han dejado de crecer, ya no son capaces de contratarnos a los millones de trabajadores que estamos sobre la tierra. Al contrario, están destruyendo con el maquinismo que ahora se llama teletrabajo, y eso lo va a profundizar Trump con ayuda de las empresas de la comunicación multinacionales, las de Mark Zuckerberg, Bill Gates y todos ellos. Lo estamos viendo actualmente, son las empresas junto con las farmacéuticas imperialistas que se han enriquecido. Entonces a mí me parece que podemos deducir, en política se deduce, no es una investigación judicial,
en el que tengamos documentos, porque gran parte de incluso de los tratados, yo tengo el libro del TEMEC y es imposible entenderlo si no se remite uno a todos los tratados internacionales y al primer tratado de 1994 y al consenso de Washington. Están armados 1200 páginas para no entenderse. Ahí están los documentos, toda la guerra que se desarrolla contra nosotros. Y yo terminaría señalando que el gobierno mexicano actual no está defendiendo con dientes y uñas al petróleo. La defensa del petróleo en este momento pasaría porque se organizaran la sociedad, los partidos, los sindicatos. Es responsabilidad de Morena, dado que es el partido que gobierna, movilizar a la nación mexicana para abrogar la reforma energética, que es la madre de todas las reformas. Porque de otra manera, así sin movilización, solo va a quedar en palabras. Entonces, la defensa de Pemex pasa por la abrogación de esa reforma que está ligada al tratado. No en vano, los senadores de Estados Unidos acaban de hacer un reclamo que porque Obrador le está dando preferencia a la electricidad y al petróleo de lo que queda de la nacionalización mexicana. Entonces, la defensa tiene que ser sobre la base de la movilización, no sobre la base del discurso. Esto lo sabemos nosotros, los que hemos echado abajo el carácter punitivo de la reforma educativa, que es la única que le pudimos hacer mella, pero abajo la privatización del sistema educativo sigue. La reforma educativa peñista sigue. Bueno, si la reforma educativa, que no es la fundamental, aunque sí muy importante, porque eso fue lo que le da carácter de nación al país, el sistema nacional único, los sindicatos nacionales. Entonces, la reforma energética es todavía echarla abajo, es vital para esta nación. Entonces, tenemos que construir, yo celebro lo que dice Alan, hay que construir un partido obrero independiente en Estados Unidos, pero no solo en Estados Unidos, porque aquí en México la gran mayoría de los diputados de Morena han votado leyes, al menos aquí en Chiapas, que aumentan los años para jubilación. Lo que no pudo hacer el PRI, lo acaba de hacer Morena aquí en Tuxtla Gutiérrez, votando para que se incrementen 5 o 6 años para jubilación, votando para que se incrementen las cuotas para el pago de las jubilaciones. Se desaparecen cajas de ahorro, prácticamente ya desaparecieron al sindicato de la burocracia. Con el famoso teletrabajo, lo que continúa es la destrucción de los sindicatos, a menos que la clase trabajadora. Tomemos iniciativas como estas, continuemos con estos trabajos de coordinación, de frente único, para que podamos tener instrumentos que defiendan a la clase trabajadora las 24 horas del día y los 365 días del año. Un partido independiente que no existe en México y en Estados Unidos, y centrales sindicales independientes, que a lo mejor no lo vamos a conseguir, entre comillas, en tiempos de paz, sino en estallidos en la que los trabajadores rebasen a sus dirigentes. Sería todo. Muchas gracias por escucharme. Desde Tuxtla Gutiérrez, soy de la generación fundadora de la CENTE, de la coordinadora aquí en Chiapas, México. Muchas gracias, Misael. Miren, el camarada Luis Carlos tuvo un problema técnico con su computadora, así que yo voy a moderar en lo que se reconecta. Entonces, estaba apuntado yo, está el compañero Jesús Casillas y Hasley, pero vamos a dar la oportunidad de que ellos hablen primero, después yo tomaré la palabra para poder moderar. Entonces, adelante Hasley y después Jesús. Tienen hasta 3 minutos para desarrollar su intervención. Claro que sí, gracias. Buenas noches, aquí horario centro. Soy de Chiapas, vivo en Puebla, pero ahorita me encuentro igual en Tuxtla Gutiérrez. Bueno, a mí me llama mucho la atención, estudio relaciones internacionales, y toda la propaganda de las elecciones y lo que pasó ayer, cómo se están apropiando de varios movimientos en Estados Unidos para la inclusión, la diversidad, y cómo es una estrategia para Biden agarrarse de ello, y pues la gente aplaude, apoya sin poder darse cuenta que es casi lo mismo que pasó con Trump, pero más bonito, ¿no?
He visto discursos en Twitter que me llaman mucho la atención, de cómo las relaciones internacionales van a mejorar, la política exterior con México pues va a tener decrecimiento, porque Morena no lo acepta, cuando en realidad, bueno, desde mi perspectiva creo que nuestro presidente ha defendido bien lo que es la soberanía de nuestro país, al no felicitarlo antes, al contraponer las opiniones y respetar pues lo que México, los intereses de México en materia de política exterior. Así que a mí me gustaría saber qué opina usted de acuerdo a eso, a la propaganda que se está manejando y la soberanía de México, si realmente hay una protección soberana o solo es una propaganda más también para Morena. Gracias. Muy bien, Hasli, le vamos a dar la palabra ahora a Jesús. Adelante, Jesús. Hola, muy buenas tardes de Mexicali, Baja California. Bueno, recién toma la protesta Biden. Él realiza una serie de firmas de 17 acuerdos o compromisos para sus primeros meses de gobierno, donde precisamente, como comenta el camarada Misael, hace una retoma la cuestión de regresar a la OMS, una organización que está pues aliada a los intereses de Estados Unidos y sobre todo el Partido Demócrata. Como bien explicaron, Donald Trump se salió de la OMS cuando inició todo este problema de la pandemia, y también dentro de sus políticas hace un llamado a mantener e impulsar políticas internacionales más agresivas en relación a países como Venezuela y Cuba. De hecho, ayer salió en la prensa una noticia donde Biden reconocía a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Lo miré en el reportaje de Aristegui Noticias. Y pues es una reactivación, ¿no?, de las políticas imperialistas que había estado impulsando Obama, o desde el gobierno de Obama, y que bajo el gobierno de Trump pues tuvieron una forma distinta, ¿no? No quiere decir que se hayan eliminado. También en relación a lo que comenta la camarada Hasli, pues vemos cómo el gobierno de Biden, el Partido Demócrata, retoma discursos de progresistas, populistas en relación a los movimientos negros, al movimiento LGBT o al movimiento de las mujeres. Incluso utiliza el simbolismo en relación a esto para poner a mujeres o personas de color en puestos importantes, con el objetivo de legitimar a las instituciones en Estados Unidos, dada la crisis que se generó en este conflicto de poder entre la burguesía de Estados Unidos, un conflicto entre grupos imperialistas, ¿no? Unos más liberales y otros más conservadores, pero a final de cuentas burgueses, ¿no? Entonces vemos hacia dónde apunta proyectos de Biden, es a sostener esa política de sometimiento a los pueblos y solamente da algunas dádivas ligeras para mantener o legitimar su gobierno ante los diversos grupos sociales que se han movilizado actualmente. Por ejemplo, Black Lives Matter en contra de la violencia policíaca, ¿no? Por los derechos de la mujer, pero pues son solamente medidas superficiales. Aún de fondo se mantienen muchas de esas políticas conservadoras en el país. Sería hasta aquí mi participación por el momento. Micrófono, Juan Carlos. Juan Carlos, tu micrófono. Muy bien, estamos apuntados el compañero Víctor Calderón, y yo. Bueno, ya estaba apuntado antes, después le daremos la palabra a Víctor, y ya regresó Luis Carlos, que él va a continuar con la moderación de la mesa, ¿no? Entonces voy a iniciar mi tiempo.
Muy bien. Bueno, compañeros, a mí me parece que hay unos elementos que tendríamos que destacar de lo que comenta Alan. El primero que me parece muy importante es esta declaración de Donald Trump de construir un tercer partido, un partido que va a estar más a la derecha que el Partido Republicano, y que va a tener un discurso populista y aparentemente rupturista con el sistema o el establishment norteamericano, como lo ha estado desarrollando el propio Trump en los últimos años. Y es interesante esto porque lo que plantea es una crítica al sistema de democracia, a las instituciones de Estados Unidos, pero es una ruptura, digamos, de extrema derecha, y lo que plantea es el capitalizar el descontento que existe entre los sectores blancos de la pequeña burguesía, y yo creo que un sector también de los trabajadores, que ante la crisis que viene desde el 2008, que se ha venido agudizando, pues no encuentra una salida dentro del sistema capitalista. Sin embargo, pues el problema es que no hay otra alternativa en el discurso, es decir, no hay una alternativa política de los trabajadores con una audiencia de masas que plantee la ruptura con el sistema y que pueda plantear que en realidad los problemas y la crisis que se está viviendo tienen que ver con la dominación del capitalismo y del imperialismo sobre el propio proletariado norteamericano. Entonces me parece importante esto porque es muy parecido a la situación que se dio después de la crisis del 29 y con el ascenso de Hitler. De hecho, discutíamos aquí en mi reunión de la organización los paralelismos, ¿no? Cómo en aquella época Hitler realizó un intento de golpe de Estado fallido en los años 20, que fue la burla de todos, ¿no? Pero después le permitió retomar fuerzas para construir el partido nazi y después aspirar al poder, ¿no? Entonces es un tema preocupante, y por otro lado se abre la perspectiva de un cuarto partido, ¿no? Un partido laborista, un partido de los trabajadores, que plantea esta perspectiva. Y creo que ahí el papel de los aparatos es muy importante porque Bernie Sanders aparece en la toma de protesta con Biden, en esta unión sagrada, y Sanders logró movilizar a miles de jóvenes con el discurso del socialismo democrático, y pues hoy va a servir de cobertura a las políticas de Biden, a ayudar a que estas ilusiones que se han planteado en la plática de hoy pues se desarrollen todavía más, y puede ser una situación muy parecida a la que nos encontramos nosotros aquí en México con López Obrador, ¿no? En la que cualquier crítica, cualquier planteamiento que cuestione la política, pues es inmediatamente atacado como que le estás haciendo el juego al PRIAN y a la derecha. Pero es muy, muy importante que se plantee esta política independiente, y me gustaría nada más terminar con que es una situación idéntica en ambos países, ¿no? Sin que el proletariado y los trabajadores construyan una fuerza propia, va a ser muy difícil poder dar una salida satisfactoria para la humanidad, más en este momento en que pues, realmente nos enfrentamos al escenario de si avanza en el socialismo o caemos en la barbarie, que no es una cuestión metafórica, es una cuestión real y objetiva. Gracias, Juan Carlos. Una disculpa ahí, se paralizó aquí la computadora, quién sabe qué sucedió. Bueno, continúa Víctor Calderón. Adelante, Víctor. Gracias, camaradas. Buenas noches. Les saluda Víctor Calderón de aquí de Comitán, Chiapas. Y es una pregunta. A pesar del discurso conciliador y su aplicación en el terreno diplomático, tenemos claro que las políticas imperialistas van a continuar y quizás sean de manera más agresiva. En ese contexto, ¿a qué se va a enfrentar México en los temas de energía, medio ambiente, aparte de lo laboral y migratorio? Gracias. Gracias, Víctor. Bien, tengo entendido que en lo que me ausenté por esta cuestión técnica, ya hubo varias participaciones. ¿Hay alguien más para darle la palabra al compañero Alan que pueda dar una primera respuesta y continuar con el conversatorio? ¿Estarías de acuerdo, Alan, en dar una primera respuesta? El micrófono, Alan, por favor. ¿Cuánto tiempo te parece? 5 o 6 minutos para permitir más discusión. Sí, primera pregunta sobre la comisión de la FLCIO. Sé que se espera
organizar una comisión que vele a la implementación de los derechos laborales bajo el nuevo TEMEC, que la AFL-CIO va a financiar con delegaciones, con inclusive ayuda económica para facilitar la defensa de los que hayan más posibilidad de presentar quejas y de denunciar a patrones que no estén reconociendo los derechos laborales. Pero ya va más de un año de que este comité debía haberse constituido, un comité por el sindicato minero, sobre todo, y no sé más. Me preguntan a cada rato, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó? Y les digo, hablé con gente del sindicato, me dicen que la dirección no ha dado pauta, no nos ha dado respuesta de cuándo van a hacer esta comisión. Pero sé que hablé con la encargada internacional de la AFL-CIO, me dijo, sí, lo tenemos, lo tenemos en la mira, pero nuestra prioridad era las elecciones y la elección de Biden. Entonces veremos ahora qué va a pasar una vez que está Biden en el poder. La cuestión de... No, yo estoy de acuerdo con lo que dice el compañero Misael. No es únicamente una cuestión de lo que hizo Biden cuando era vicepresidente o durante sus 30 años en el Senado. Y ojo, él fue el que más enjuició a militantes negros y los llevó a la cárcel. Tiene en el movimiento negro, él tiene mucho terreno que, como dicen, él ha dejado huella y tenemos muchas inquietudes con respecto a Biden. Muchos votaron por él, incluso porque Trump era un desastre, pero con esa noción de que él no es nuestro amigo. Es importante reconocer eso. La cuestión es, vamos a ver, yo pienso dentro de muy poco tiempo el rostro real de Biden. Por ahora es un discurso eufórico. Vamos a crear empleos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo demás. Eso fue lo que dijo Obama cuando fue elegido en el 2008. Sí iba a haber un programa nacional de empleos, creación de 3 millones de empleos en obras públicas, rehabilitación de escuelas, puentes, carreteras que están hechos un desastre por falta de seguimiento, hospitales, hay falta de hospitales, falta de camas, en fin, iba a haber un programa, nunca se realizó. Iba a haber tantas cosas. ¿Y cuál fue el pretexto por no realizarlo? La crisis económica. Misael tiene razón, lo que está viviendo y lo que va a ocurrir en Estados Unidos es la profundización de la economía, de la crisis, de la depresión económica que se viene. Ya ha estado dando golpes en todo el mundo, sobre todo en Europa y en Estados Unidos también. Telemarketing, todo lo demás, la falta de empleos, el Partido Demócrata no puede dar respuesta en esta situación de crisis para la humanidad, de destrucción de empleos, de destrucción de fuerzas productivas. No es capaz. La burguesía imperialista, inclusive la más importante en el mundo, la más fuerte, es incapaz de dar solución dentro del marco de las relaciones capitalistas. Por eso la cuestión de socialismo o barbarie está a la orden del día. Tiene total razón el compañero Juan Carlos. ¿Qué sobre México? Bueno, AMLO fue uno de los pocos dirigentes internacionales no reconocer el voto incontrovertible que nadie podía negar de Biden. No solamente el hecho de que ganó 7 millones de votos más que en votos populares que Trump, sino que en estado tras estado hubo recuentos, hubo 9 recuentos, las cortes dieron la razón y
Andrés Manuel López Obrador dijo que es por su amistad con Trump que él no podía reconocer el voto hasta que todo fuera certificado por el Congreso, por el Colegio Electoral. E inclusive después del colegio Electoral mandó una nota a Trump diciendo de que eres mi amigo. Él hizo una declaración cuando por fin reconoció la elección de Biden, de que, ojo, Trump sigue siendo mi amigo y lo será. ¿Cómo es posible ser amigo de un dirigente que dijo de que los mexicanos son todos matones, van a venir a Estados Unidos para violar a nuestras mujeres, están destruyendo nuestra economía, nos están quitando empleos, tenemos que tener un muro para mantener a estas hordas fuera del país? ¿Cómo es posible que un Andrés Manuel López Obrador tenga una amistad con este señor que cuando viaja a Estados Unidos dice es mi gran amigo y apoya un tratado de libre comercio TEMEC que no se puede apoyar? En relación a energéticos, cuidado. Un debate enorme en el Congreso de Estados Unidos en el movimiento laboral se hizo en torno al petróleo. Hay la ley de controversias, de solución de controversias, que permite que se enjuicie a México si es que México toma medidas de defensa de soberanía de su petróleo. Y ya hay quejas. Por más mínimos que sean los pasos que toma Andrés Manuel López Obrador en relación a defensa de tal o cual medida de defensa del petróleo, está bajo presión de este TEMEC. Y ojo, se vienen sanciones y serán sanciones impuestas por su amigo, su no muy amigo Biden, si es que México no reconoce y hace marcha atrás en términos de defensa de la soberanía del petróleo. Entonces, yo personalmente no pienso que fue positiva el reconocimiento de la demora que tomó López Obrador en reconocer a Biden. Y lo digo sin apoyar de ningún momento a Biden, pero Trump estaba haciendo todo lo posible por un golpe de Estado para impedir el voto. Él hizo llamado a todo mundo para presionar para que no se reconociera el voto de 300,000 votantes negros, clave para la elección de Biden. Entonces, esos son hechos, eso no es, eso está bien documentado. Sí hay mucha ilusión de que esto es el nuevo Kennedy, pero la situación económica, la situación no le va a permitir a Biden, si se mantiene en el marco de las relaciones, sobre todo del cogobierno con el Partido Republicano. El eje del discurso de Biden ayer fue reconciliación nacional, unidad nacional, capital y trabajo, unidad, todos trabajadores, empleadores, patrones, tenemos los mismos intereses. El corporativismo es cooptar a los sindicatos, integrarlos en la imposición de la austeridad, porque lo que se viene es austeridad. Se tiene que pagar este dinero que ha sido utilizado para la pandemia, se tiene que repagar esta deuda. La austeridad ya lo estamos sintiendo en San Francisco, están despidiendo al sector público, sector de empleados públicos van a ser las primeras, ya son las primeras víctimas y esto va a empeorar. Entonces, creo muy rápidamente las ilusiones y las ilusiones en Biden se van a desmoronar y la gente va a estar pidiendo respuesta. Trump con su nuevo partido va a dar respuesta populista, de reaccionaria, neofascista, es el problema de los demócratas, va a dar un discurso, nos han quitado empleos, va a dar un discurso anti-establishment que va a tener cierto apego en sectores, en comunidades destruidas por la política capitalista. Hay zonas industriales desérticas, la gente ha tenido hay hambruna en Estados Unidos,
en un grado nunca visto, sobre todo de niños. Y obviamente si no damos como movimiento obrero independiente respuestas positivas a la crisis de este sistema, con las demandas, con las reivindicaciones, con propuestas reales de organizar la unidad del movimiento migrante, del movimiento negro, del movimiento de las mujeres, todos esos movimientos no siendo manipulados por demócratas para llevarlos al terreno del capital, sino en real frente único en defensa de los intereses y de las necesidades de todos estos sectores, pero siempre ligados al movimiento obrero, ligados a los sindicatos. ¿Qué representa los sindicatos, las organizaciones de, digamos, lucha de clase en el movimiento sindical? Es difícil saber exactamente el número. Hay varios sindicatos, 3 sindicatos, el sindicato que trabaja de cerca con el SME y con la nueva central, que es el sindicato de electricistas. Está el sindicato del metalúrgico IAM, que también trabaja con el SME y con la nueva central. Están sectores de maestros. Es más, anuncian la huelga en Chicago de los maestros por querer imponer que regresen a sus aulas sin que hayan las condiciones sanitarias que lo permitan. Y tienen el apoyo de la comunidad, están exigiendo que hayan gimnasios y que hayan centros de convención que se abran para los estudiantes, pero en condiciones sanitarias adecuadas. Maestros están trabajando muy de cerca con la Trilateral, que es una coalición de maestros en México, Estados Unidos y Canadá. En todos los sindicatos hay corrientes, lo que se llaman caucuses, corrientes clasistas. Yo soy parte de una de ellas. Estamos en una batalla ya mucho más feroz dentro del Consejo Laboral de San Francisco para que nuestras posiciones y nuestras propuestas de lucha sean reconocidas. Y se nos dice, la AFL-CIO en Washington se encarga de eso, estas cuestiones internacionales, tratados de libre comercio, eso no nos compete, eso ya es cosa de Washington, ellos saben lo que están haciendo. Y ojo, la cuestión del petróleo no saben lo que están haciendo. El TMEC permite, como le dije, enjuiciar a México si es que busca, sobre todo en energéticos, en relación a los demás sectores no hay esa cláusula que llaman de Investor Defense, bueno, creo que es de solución de controversias. Biden reconoce a Guaidó. Biden no ha dicho nada sobre Cuba. Ojo, Obama fue a Cuba. Biden está presionado por el voto que tienen los cubanos en Florida. Va a hacer marcha atrás a la categorización de Cuba como un estado terrorista. Fue una de las últimas decisiones de Pompeyo, de los anuncios de Pompeyo. Va a reconocer, va a mudar la embajada estadounidense de Jerusalén, lo va a regresar a Tel Aviv en vez de Jerusalén. Lo dudo. Biden es un sionista de primer orden. El Partido Demócrata es más sionista inclusive que los republicanos, si es posible eso. Son sectores, hay pugnas entre sectores capitalistas, es cierto, pero las condiciones políticas no existen para un nuevo Kennedy. El sistema capitalista en crisis de descomposición no tiene el oxígeno que le permita a un Biden poder resolver el problema. Por eso él tiene que cooptar, tiene que tener la integración sindical, el corporatismo como existe en México. Creo que Juan Carlos tiene toda la razón, el paralelo que existe entre México y Estados Unidos. Cualquier crítica que vamos a hacerle a Biden, ojo, se nos va a decir, aguántense. La vez pasada se aguantaron 4 años y no se hizo nada.
no se presionó a Biden, inclusive los que querían presionar dijeron no vamos a presionar. ¿Y qué pasó? Trump ganó las elecciones porque no había respuesta, la gente se sintió sin respuesta y votaron por el que decía Trump en el 2016 que iba a ser una política obrera, que iban a defender los trabajadores, que el Partido Demócrata estaba demasiado amarrado a Wall Street, todo eso muy cierto. Entonces, sí, creo que con eso es un primer comentario. Espero no haber dejado nada sin responder en este primer momento. Y si es que fuera el caso, recuérdenme cuál fue la pregunta. Anoté y espero que anoté bien. Muy bien. Gracias, Alan. Bien, abrimos una segunda ronda, compañeros, compañeras. ¿Alguien que se haya quedado con alguna duda o algún comentario que quiera volver a hacer? Roger, ¿habías pedido la palabra? Sí, es en relación a la cuestión de la defensa de la soberanía nacional en relación con el TEMEC. Considero que el gobierno de López Obrador también se ha visto amarrado por estas políticas, donde no solamente está en riesgo la cuestión energética, también los recursos como el agua, y lo vivimos aquí en Baja California, ¿no? En la lucha contra la Constellation Brands. Hace unos días miré una nota en la que el gerente de Constellation Brands decía que por violar el espíritu del Tratado de Libre Comercio, la empresa iba a demandar a México para que le pagara los más de 2,000 millones de dólares que invirtió en la planta aquí en Mexicali. Esto como medida de presión, ¿no? Para mantenerse todavía. Esta planta se sigue construyendo aquí en Mexicali a pesar del voto popular de la consulta que realizó Obrador, que dijo que no quería la empresa aquí. Pues la empresa insiste, ¿no? Y los empresarios aquí en el norte. Y pues creo que en ese sentido, con la defensa de la soberanía nacional, pues Morena se ha quedado corta, ¿no? O en ese caso Obrador, porque pues pone en riesgo perder nuestros recursos vitales como el agua, entre otros temas, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que apuntar ahí en relación a lo que preguntaba Hasley, ¿no? De la protección de la soberanía nacional. Gracias, Roger. Está levantando la mano el compañero Víctor. ¿Es así? Compañero Víctor, ¿quieres comentar algo? No, creo que se quedó así, disculpas, ahorita lo quito. Ah, ya. Ok. Bien, Juan Carlos, no sé si hay comentarios en los mensajes de Facebook o si algún compañero que quiera tomar la palabra. Compañeras, compañeros. Bien, si no hay algún otro comentario de participación, sí le pediríamos al compañero Alan si pudiera dar algunas palabras finales a manera de cierre o de conclusión. Y bueno, de mi parte, pues sin duda, lo que queda como tarea para la juventud y la clase obrera en México y en ambos países es la lucha por nuestra independencia política. Es decir, si bien se presenta el triunfo de Biden, el triunfo de Biden como un triunfo del pueblo norteamericano contra Trump, hay muchas interrogantes. Queda una especie de mal sabor de boca, una especie de pendientes no puestos sobre la mesa, a pesar de que todos los medios de comunicación se han dado a la tarea de explicar cuál es el plan de los siguientes 100 días de emergencia de la administración de Biden, a pesar de que el gabinete de la presidencia en Estados Unidos se muestra plural, progresista. Digamos que con la experiencia de las administraciones pasadas, o de al menos los últimos 20 años, no podemos confiarnos. Es decir, si bien el compañero Mario tiene razón al decir que tenemos que
tenemos que tener documentado y emitir un juicio con base en las políticas que se apliquen. No podemos esperar a ver qué es lo que sucede. Es decir, desde ya tenemos que estar en guardia, desde ya tenemos que estrechar lazos de solidaridad con las y los trabajadores entre Estados Unidos y México, y esta lucha contra el TEMEC tenemos que reforzarla, ¿no? Porque a nombre de la unidad nacional en Estados Unidos o a nombre de el desarrollo con justicia en México, se aplican estas políticas que desgraciadamente ya nos están afectando, ¿no? Entonces está la propuesta de este encuentro binacional en contra del TEMEC y la discusión avanza, ¿no? Pero desde ya la solidaridad y unidad de todos los sectores, de los de abajo, de la juventud y de las mujeres, de los explotados, tenemos que cerrar filas y reforzar este frente unitario de lucha, porque de otra forma estaríamos a la expectativa y estar a merced de los grandes capitalistas y las empresas que precisamente fueron los que han orquestado estos simulacros de aparente democracia, pero pues al final de cuentas lo que se prioriza son las ganancias de los más ricos, ¿no? Entonces, bueno, compañero Alan, si no hay alguien más que quiera participar, algunas palabras a manera de conclusión. Gracias. Sí, creo que el problema más importante que tenemos por delante en Estados Unidos, y seguramente no es muy distinto al que tienen ustedes en México, es el siguiente. No se trata de hacer un balance o una investigación periodística o académica de la política de Biden. Se puede hacer y habrá mucha gente que lo hace y puede ser muy útil. La cuestión es presentar nuestras demandas independientes, las demandas que exigen solución y sin los cuales la clase obrera, las mujeres, el pueblo está cada vez más decayendo en la pobreza y en la barbarie. Y hacerlo de forma consecuente e independiente y buscando aliados y no aceptar que se nos diga, ojo, están pidiendo demasiado, ojo, aceptemos lo que nos está proponiendo Biden porque por lo menos es un primer paso. Ese primer paso en realidad es un paso que puede decir Biden y que él puede inclusive tener los mejores deseos en su mente, pero la realidad es que la composición del Senado y el lugar que juega este sector intermediario del Partido Demócrata van a impedir de que Biden por sí mismo haga una política en defensa de los trabajadores. La única forma es lo que dice el compañero Misael, es imponerlo por las marchas y las movilizaciones. Los negros ganaron el derecho al voto, no votando, porque no podían votar. Nadie podía votar, no habían ni siquiera referendos ni nada. Fue en las calles, en las confrontaciones y movilizaciones, pero en defensa de poder tener acceso a la escuela, subirse a un camión. Hoy decir independencia es decir, no vamos a aceptar que se nos diga no podemos luchar por nuestras reivindicaciones porque hay que aceptar lo que nos dice Biden, porque si no lo hacemos, se nos regresan los republicanos si destabilizamos a Biden. Es todo lo contrario. Si no luchamos e imponemos que hayan mejoras en el país, es cuando regresarán las hordas neofascistas de Trump. Y ojo que eso no es una cuestión secundaria y no vamos a ganarlo jugando de unión nacional con los republicanos. Es dando solución para que en el terreno mismo de la lucha de clases ganemos las reivindicaciones en las huelgas y eso significa hacer que los sindicatos respondan a las bases. No son tareas fáciles, pero no hay alternativa más que dar esa lucha, porque si no las damos, se nos viene una época muy, muy, muy grave, a donde lo que hemos vivido bajo Trump hoy es un juego
no es lo que... Entonces, tenemos esa alternativa y por eso queremos invitarlos a que nos den unas presentaciones sobre México y sobre el TEMEC en foros de este tipo con compañeros y compañeras. Y están invitados. Vamos a hacer varios foros sobre México porque anudar los lazos y la coordinación con camaradas en México es vital. Con el sector automóvil, todos los sectores tenemos que amarrar esos enlaces y coordinar nuestros esfuerzos, y la binacional, la conferencia binacional, el comité de seguimiento es una herramienta importantísima que hemos poco a poco forjado. Hay que tenerla siempre en mente mientras movilizamos. Entonces, nada más, dejo ahí, gracias, y es hora de ir a cenar para mí. Excelente, Alan, muchísimas gracias. Mandamos un saludo a todas las compañeras y compañeros en Estados Unidos que están dando la batalla. Y pues agradecemos a todas y todos los presentes por haber asistido a este conversatorio tan importante en estos momentos en los que nos encontramos, y les pedimos que puedan dejar sus datos en el chat aquí en Zoom, y también se acerquen vía inbox en Facebook, la página de la UPT en Baja California. Todos los que estén interesados en conocer más de nuestras posiciones políticas, de nuestra lucha, y invitarlos a que se sumen. Bueno, eso sería todo, compañeros. Muchísimas gracias y a seguir en la lucha. Muchas gracias a todos y todas. Gracias. Buenas noches. Gracias, hasta luego.